Buenas tardes, estimadas. Les doy la bienvenida a la clase de hoy de esta es su última clase del módulo de curaciones básicas. ¿Ya? Solo hay 7 personas conectadas. Son las 7. Voy a dar unos 5 a 10 minutitos que se conecten los demás compañeros para partir con la clase. Ya la clase de hoy es bastante cortito y es lo que nos faltaba añadir a la clase anterior. Ya recuerden que solo eran 4 clases y eran 2 evaluaciones. Ya, así que vamos a esperar que se conecten un poquito más de compañeros y comenzamos la clase.
Ya, chicas, en honor al tiempo, vamos a continuar vamos a comenzar la clase. Esta era la clase que nos quedó pendiente de la última semana, que no la pudimos retomar el día jueves, puesto que era feriado. Ya, como ustedes saben, los días feriados se respetan y no se realizan clases. Hoy día nos corresponde, ¿cierto?, a realizar nuestra cuarta clase, que es el módulo de cicatrización de heridas. Esto correspondía a sumarle la clase que tuvimos de curación simple y el procedimiento para realizar una curación. Ya, así que vamos a hacer como un pequeño recordatorio, porque además recuerden que hoy día tienen su última evaluación. Ya, esta es la última evaluación y listo, y se da por terminado este módulo. Luego, el día jueves, ustedes continúan con clases. Les quedan unos módulos por terminar y luego les queda el módulo de curaciones avanzadas que tiene que ver con ostomías y úlceras. Ya, ese módulo se los voy a seguir haciendo yo y también son 4 clases. ¿Ya? Y luego de eso no sé si les quedará otro pendiente, pero ahí les quedan 4 clases conmigo aparte de las de hoy, ¿ya? Para las que el otro día preguntaban. Acuérdense que este fue el módulo de curaciones básicas donde revisamos lo que era la anatomía y la fisiología de la piel. Después aprendimos a clasificar y a valorar heridas y todo eso fue evaluado hasta ahí, ¿ya? Y esto de donde dice curación simple, desde ahí en adelante entre la prueba que entra hoy, ¿ya? Así que voy a hacer como un breve repaso para que comencemos con la materia nueva, ¿ya? Lo primero es cierto que ustedes tenían que tener claro que debían diferenciar, ¿cierto?, lo que es una curación simple de una curación avanzada, ¿ya? Primero, cierto, saber que lo que es una curación es una técnica que corresponde al área específica del área de enfermería y que el objetivo que tiene es favorecer el tejido de cicatrización en cualquier herida hasta conseguir su remisión, ¿ya? Esto va a depender de la valoración y las características de la herida, ¿cierto? ¿Con qué me voy a encontrar cuando yo establezca mi plan de cuidados, perdón? Es cómo voy a aplicar, ¿cierto?, este plan a través de una curación simple o de una curación avanzada, ¿ya? Para eso tengo que diferenciar que en una curación simple o tradicional, se utiliza un ambiente seco, se utilizan apósitos pasivos que no tienen ninguna cierto, inferencia más que proteger, ¿cierto? Y absorber exudado en las heridas, pero ninguna otra propiedad. Y se utilizan tópicos como antisépticos, antimicrobianos. Y su frecuencia con la que se realiza es diaria o mayor. En cambio, en la curación avanzada, de hecho, tienen que comprender que una curación avanzada, ¿cuándo la voy a requerir? Por lo general, cuando mi herida, ¿cierto?, escape a una curación simple y sobre todo si se encuentra infectada, ya voy a requerir, ¿cierto? Y de acuerdo a las características que yo valore en cuanto a extensión, profundidad y sobre todo si presenta ciertos signos o síntomas de infección, es que requiere una curación avanzada. Y esta curación avanzada, decíamos que era realizado por un profesional, en este caso del área de enfermería, y la característica que tenía es que se crea un ambiente húmedo fisiológico. Se utilizan apósitos activos y no se utilizan tópicos en lo posible. Y su frecuencia va a depender de las características y las condiciones locales que tenga esta herida, ¿ya? Es decir, acá el plan lo voy realizando, ¿cierto? De acuerdo a cómo va evolucionando igual esa herida. Y ahí yo programo con cada cierto tiempo realizo las curaciones, ¿cierto? A diferencia de una curación simple o tradicional, que es una curación de mucho menos riesgo, ¿cierto? Sobre todo para heridas posoperatorias que tienen bajo riesgo de infección. Pero para una herida que es mucho más compleja y sobre todo si presenta signos y síntomas de infección, requiere de una curación
avanzada, ¿ya? Esas son las principales diferencias que existen, ¿cierto? Y lo otro que yo les comentaba, que ustedes a partir de lo que aprenden en este curso claramente quedan muy capacitadas para poder llegar a hacer una curación simple, ¿ya? A diferencia de una curación avanzada que yo les decía que debe ser realizada por el profesional, ¿cierto? Que se encuentra capacitado para realizar. Entonces, esta técnica que favorece la cicatrización corresponde a una técnica de limpieza, ¿cierto? La curación simple de limpieza con una tórula empapada con solución. Y estas soluciones pueden ser suero fisiológico, ringel lactato, agua vida destilada. ¿Ya? Y que a través del arrastre mecánico, ¿cierto? Se lograba eliminar los posibles agentes contaminantes que existían. Para eso requeríamos ciertos materiales, como un equipo de curación, la solución con la cual voy a irrigar un apósito tradicional, cinta de plástico porosa o cinta de papel. Y estas técnicas con las que yo iba a limpiar la herida, ¿cierto? Correspondían al arrastre mecánico, que en este caso sabíamos que existían 5 técnicas diferentes, que es la duchoterapia, el lavado con matraz, en lavado con matraz, perdón, duchoterapia, lavado con matraz, lavado con jeringa y aguja, y la hidroterapia, yo le decía que son en los casos de los pacientes extremos, que cuando ya tenemos mucha extensión del cuerpo, ¿cierto? Que tiene una quemadura o lesiones, podemos usar la hidroterapia, que a través de, ¿cierto?, la generación de burbujas, estas ayudaban a que se eliminen, ¿cierto?, todos los detritus o restos, ¿cierto?, de materia orgánica o inorgánica que puedan ser posibles agentes contaminantes. Ya, y cierto, ahí nos explicaba cómo hacer cada una de las técnicas y estar sobre todo atenta, ¿cierto?, a los signos y síntomas, ¿cierto?, de infección. Que en este caso, ¿cierto? Es distinto cuando una herida, ¿cierto? Una lesión se encuentra colonizada a cuando se encuentra infectada. Una infección es cuando tenemos, ¿cierto? Estos microorganismos que tenemos la suficiente cantidad que pueden generar una respuesta inflamatoria en el huésped, ya provocando, ¿cierto?, que se multipliquen estos microorganismos y que el cuerpo, ¿cierto?, empiece a generar ciertos signos y síntomas que me van a dar indicio que se encuentra infectada. Dentro de esto va a ser un exudado de mal olor, es decir, el líquido que va a salir de esta lesión puede encontrarse, ¿cierto?, con mal olor. Induración, ¿cierto?, del tejido que se encuentre duro, ya eritema que esté enrojecido alrededor de la herida, que presente calor local, que presente edema, que es aumento de volumen, ya que presente dolor y sobre todo fiebre. Y si yo le tomo un examen, aumento de los leucocitos, ya que son parte de ¿cierto?, nuestros glóbulos blancos que nos ayudan a la inmunidad, ya quiere decir que estoy totalmente, ¿cierto?, frente a una herida que está infectada. Y a veces por no hacer caso, ¿cierto?, de estos síntomas, yo sigo realizando una curación simple pensando que tiene una buena, ¿cierto?, em, respuesta al tratamiento, pero si yo no evalúo cada vez que realizo una curación, lo más probable, ¿cierto?, es que no me dé cuenta que está infectado o dejo pasar por alto estos signos y síntomas que tienen que estar súper, ¿cierto?, claros a la hora de yo realizar la valoración de la herida, porque ahí, ¿cierto?, hay que dar paso a recurrir, ¿cierto?, a una curación avanzada e incluso, ¿cierto?, se puede administrar en conjunto terapia antibiótica para evitar que esa infección se expanda a tejidos blandos, ¿cierto?, incluso que llegue al hueso y que sea la única forma de parar la infección a través de una amputación. ¿Ya? Ahí nos mostraba todo el procedimiento, cómo realizar la curación, ¿cierto? La técnica, el paso a paso, cómo realizarlo. Yo les decía que lo práctico hoy en día
sobre todo cuando no disponemos de una central de esterilización, es comprar el kit de curación. En las casas de ortopedia los venden y es de uso único, ¿cierto? Desechable, una curación y la podemos desechar. También conocer un poquito de los apósitos, que tenemos los pasivos, ¿cierto? Que son los que vamos a utilizar en una curación simple. Entre ellos tenemos la gasa, las cuales puede ser tejida o prensada, y ahí tienen sus distintos beneficios, ¿cierto? Y sus desventajas. El apósito tradicional, que también es una gasa, es un algodón envuelto en una gasa tejida y que en este caso, ¿cierto? Nos es muy útil, ¿cierto? En las curaciones para proteger y taponar. Pero, ¿cierto? Si tenemos una herida que tiene abundante exudado, ¿cierto? Lo ideal es poner las espumas. Las espumas, ¿cierto? Nos vamos al ejemplo que le había dado yo de la esponja. La esponja con la que lavamos la loza es una especie de espuma, ya es una esponja que absorbe harta agua. Y esa es la función, ¿cierto?, de los apósitos que son en espuma. Poder absorber, ¿cierto?, la mayor cantidad de exudado de una herida. Las cintas quirúrgicas, ¿cierto?, que nos servían para fijar los apósitos y los vendajes. Siempre recordar que si vamos a dejar un vendaje, ya hacernos cargo de ese vendaje. Los vendajes, ¿cierto? A veces nos pueden ayudar tanto como a proteger el apósito, ¿cierto? Y que dure un poquito más, como también darle la seguridad al paciente de que puede, ¿cierto?, andar con toda tranquilidad y que no va a ensuciarse su curación, pero hay que saber ponerlo. Hay que saber, ¿cierto?, que los vendajes que son en elásticos son para comprimir y que son para inmovilizar. Y en el caso de una herida, yo necesito que llegue más irrigación. Entonces, si yo dejo muy apretado y utilizo ese tipo de vendaje, ya no me va a favorecer la cicatrización. Tengo que utilizar vendajes que queden sueltos, a menos un dedo, ¿cierto?, entre la piel y el vendaje, para que no comprima, ¿cierto?, la zona y pueda llegar fácilmente, ¿cierto?, oxigenación, nutrientes, etc. Cambio, cuando tengo una lesión como de partes blandas, ya ahí me sirve porque necesito inmovilizar para que ésta se regenere, pero en las heridas no. Ya, y cierto, recordar los conceptos de asepsia y antisepsia. Ambos conceptos apuntan a lo mismo, que es la eliminación, ¿cierto? La disminución, ¿cierto?, de la presencia de microorganismos, pero la diferencia radica, ¿cierto?, en dónde yo lo aplico. Cuando hablamos de asepsia, ¿cierto?, va a ser toda esta eliminación de, ¿cierto?, de los microorganismos sobre objetos o superficies que son inanimadas, como los mesones, como el material clínico, ¿cierto? Se aplica en superficies, ¿ya? Y aquí en general utilizamos algunos desinfectantes, ¿ya? Que nos ayudan a eliminar, ¿cierto? Esta materia orgánica, ¿ya? Estos microorganismos que puedan estar presentes, ¿cierto?, en las superficies o cierto, lo que es el material clínico ya más invasivo, lo utilizamos la esterilización. En cambio, la antisepsia tiene el mismo fin, que es prevenir la presencia de los gérmenes o microorganismos, pero cierto, acá lo hacemos en cierto, en los seres vivos, ¿ya? Em, ¿Cierto? Aplicando en este caso otros preparados que son los llamados antisépticos, como el alcohol, la clorhexidina o el yodo, que nos ayudan, ¿cierto?, a eliminar de la piel o de algunas mucosas, ¿cierto?, la cantidad de microorganismos que estén presentes ahí que puedan ser posibles agentes contaminantes. Y creo que hasta ahí habíamos llegado, ¿cierto? Hicimos un breve repaso, ya que les va a servir igual para la prueba. Acuérdense que todo lo que vimos en la última clase y que fue desde donde yo proyecté hoy día la diapositiva,
Desde ahí ingresa, ¿cierto?, en la prueba. Y ahora nos vamos a ir con materia nueva, que nos corresponde a nuestra última clase y que es la cicatrización de heridas. Yo les decía que si nos vamos cierto, vamos a incursionar en el mundo, cierto, de las curaciones o al menos tener una noción de una curación básica, es tan importante saber valorar una herida, como poder clasificarla, como también conocer el proceso de cicatrización, porque eso también me va a dar la pauta para yo saber si la curación que estoy haciendo está bien. Ya, si es que está cicatrizando de acuerdo cierto, a lo esperado, cierto, lo que se espera, que es lo que dice la literatura, cierto. Entonces es importante también saber del proceso de cicatrización para poder evaluar si requiere de una curación avanzada, si está bien lo que estoy haciendo, si requiere de antibióticos, cierto, etcétera. Ya, entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la cicatrización de heridas. Dice que independientemente del tipo de herida, ya sea si usted la clasifica, ¿cierto? Por heridas cortantes, contusas, ¿cierto? O incluso por el contacto con los microorganismos que haya tenido, o incluso por la gravedad, aunque sean también quemaduras, ¿cierto? Independiente de la herida que se trate y de la extensión que esta abarque, ¿cierto? La pérdida de tejido, cualquier curación de herida discurre en fases que se solapan en el tiempo y no se pueden disociar una de otras. ¿Ya? Dice que los conocimientos sobre la biología de la cicatrización de las heridas han evolucionado de forma importante en los últimos 20 años. Y gracias a ello es que hoy es posible predecir la secuencia probable de acontecimientos que tendrán lugar a lo largo de la cicatrización y poder, ¿cierto?, en el fondo pronosticar el tiempo aproximado que va a tardar una herida, ¿cierto?, en cerrar por completo. Hay heridas que a veces, cuando vimos clasificación, que incluso son crónicas, o incluso, ¿cierto?, a través algunas son transitorias, ¿ya? Pero, ¿cierto? La idea es que cuando ocurre una herida, nosotros ¿qué esperamos? Que ésta cierre por completo y retome su funcionalidad. Recuerden que la piel tenía hartas propiedades y funciones y una de ellas era la protección. Para que me otorgue, ¿cierto? Esa función, la piel tiene que estar indemne, entonces no puede haber una lesión. Ya dice que cuanto más profunda y más grande sea una herida y cuanto más sucia esté, es que más cuidados va a necesitar para cicatrizar. Lógicamente, ya yo les decía que nosotros a diario ¿cierto? ¿Qué nos pasa? Que se nos producen em, algunas lesiones, microlesiones sobre todo, ya que ni siquiera a veces nos damos cuenta cómo las producimos o con qué instrumento fue y que tienen bajo riesgo de infección y son muy superficiales y sana y la piel queda como que nunca le hubiese ocurrido nada. Pero, cierto, entre más grande es esta herida, más profundidad abarque y sobre todo más presencia, cierto, de agentes contaminantes tenga, es que más cuidado va a necesitar. Va a requerir de una técnica de arrastre mecánico para poder limpiarla, cierto, de cuidados de una curación avanzada, ¿ya? Entonces, para que pueda cerrar por completo, ¿cierto? Y cicatrizar requiere de muchos cuidados, ¿ya? En cuanto a la cicatrización, dice que cuando la piel se lesiona, nuestro cuerpo pone en movimiento una serie automática de eventos, a menudo, ¿cierto? Que a menudo se denomina cascada de cicatrización para regenerar los tejidos lesionados. Em, Nuestro cuerpo, ¿cierto? Fisiológicamente, nuestros tejidos tienen que estar sanos para poder funcionar. No solamente la piel,
como el primer órgano, ¿cierto? Que está en constante exposición con el exterior, sino que a veces igual tenemos lesiones internas, por ejemplo, desgarros de músculos, ¿cierto? Lesión a los tendones. Estos igual tienen que tener un proceso de reparación. Ahora la piel lógicamente es donde se producen las lesiones más cortantes y nosotros las podemos, ¿cierto? A simple vista ver. Para ver lesiones internas necesitamos, ¿cierto? Exámenes de imagen para poder verlas. ¿Ya? Pero en ambos casos, ¿qué ocurre? Cuando ocurre una lesión, ya el cuerpo inmediatamente envía señales de que esto, ¿cierto?, debe reparar esos tejidos. Y ahí es donde se activan estas cascadas de cicatrización, sobre todo en las lesiones, como les digo, externas, ya la que más nosotros podemos ver. Y esta cascada de cicatrización se divide en 4 fases superpuestas, que la número 1, ¿cierto? Vendría siendo la coagulación, la número 2, la inflamación, la número 3, la proliferación y la número 4, la maduración. Nosotros hoy día vamos a ver en profundidad cada una de estas etapas ya o fases de la cascada, ¿cierto?, de cicatrización. Porque sabemos, así como conocimiento general, ¿cierto? Sin irnos tanto a lo que es la biología, ya sabemos que cuando ocurre una lesión, y sobre todo si esta sangra mucho, para que esta lesión se recupere, ¿qué necesito? Que pare el sangrado, ¿ya? Entonces, así comienza el proceso, ¿cierto?, de esta cascada de cicatrización. ¿Ya? Una herida no puede regenerarse si no para la coagulación. Debe parar la coagulación y a la vez que se va parando la coagulación, va ocurriendo un proceso inflamatorio. ¿Ya? Así, si lo vamos viendo como en cámara lenta el proceso, lógicamente cuando se forma una herida, lo primero, lo más importante es que pare el sangrado. Ya, luego de eso, para que empiece a cerrar, ¿qué necesito? Que se encuentre la herida, ¿cierto?, limpia, con los bordes bien definidos, que no haya cierto microorganismo o materia inorgánica que pueda, ¿cierto?, no dejar que esta cicatrice. Y ahí viene el proceso de inflamación, ya que nos tratamos de deshacer de todo lo que pueda ser, ¿cierto?, un posible agente contaminante para esta herida. Luego de eso se da el paso a la proliferación, es decir, ¿cierto? Se va creando nuevo tejido, va cerrando y luego, ¿cierto? Existe una maduración donde se tienen que reorganizar las fibras, ¿cierto? Para poder dar un cierre completo a esta herida, ¿ya? Eso es como a grandes rasgos y ahora vamos a ver cada una de estas fases de la cascada de cicatrización. ¿Ya? Entonces nos queda claro que nuestro cuerpo inmediatamente cuando ocurre una lesión envía estas señales y automáticamente se activa esta cascada de cicatrización. ¿Ya? Y que es la forma que tenemos de reparar los tejidos y que vuelva a cumplir, ¿cierto?, con las distintas funciones que ésta tiene, que la mayor, ¿cierto?, también resulta ser una barrera, ¿cierto?, una protección para el resto de los otros órganos. Recuerden que si la piel no está indemne y presenta lesiones, ya se transforman en una puerta de entrada para posibles microorganismos que quieran, ¿cierto?, colonizarlos y que quieran formar posteriormente una infección. ¿Ya? Por eso es necesario que se active esta cascada de cicatrización para reparar los tejidos. La fase 1 es la de coagulación o de hemostasia. ¿Ya? Ambos términos apuntan a que debe parar el sangrado que se produce cuando se forma una herida. Ya dice que la coagulación es la primera fase de la cicatrización y comienza inmediatamente después de que se presenta la lesión. Y el objetivo es detener la hemorragia. Por más que usted, cierto, le haga curaciones a una herida,
pero si no se encarga de que pare primero, ¿cierto? La hemorragia, de que coagule, de realizar, ¿cierto? La hemostasia, no va a poder cerrar, porque en ese caso sería una lesión activa, ya con un sangrado activo y en el cual se está perdiendo volemia, ¿cierto? Se está perdiendo volumen de sangre. Entonces, el paciente, ¿qué nos pasa? Que a veces son tan grandes estas pérdidas a través de las hemorragias que se nos hipotensa, porque tienen muy poco volumen de sangre, ¿cierto? En el cuerpo. Entonces, lógicamente, lo más importante es que esto deje de sangrar, ¿ya? Por eso, en esta primera fase, el objetivo es detener la hemorragia. En esta fase, el cuerpo activa su sistema de reparación de emergencia, el sistema de coagulación de la sangre. Es decir, lo primero que hace es como la señal. Ya ocurrió una lesión, mi cuerpo que dice sabiamente debo parar este sangrado. Ya después se verá, ¿cierto? Qué ocurrirá, pero lo más importante siempre es parar el sangrado. Ya sabemos que incluso para intencionar algunos procesos de cicatrización, ¿qué es lo común que ustedes conocen que se ponen? Las suturas, porque las suturas, ¿cierto?, nos ayudan a poder juntar los tejidos, pero eso no va a pasar si no deja de sangrar. Ya en otros casos no es necesario porque son cortes más superficiales. ¿Ya? Y entonces se activa este sistema de reparación de emergencia, el sistema de coagulación de la sangre y forma una especie de dique para bloquear el drenaje del fluido sanguíneo. ¿Ya? Donde ocurrió, ¿cierto?, la lesión, que se forma este bloque que en este caso ya va a estar dado, ¿cierto? Este proceso, entran en juego las plaquetas que se entran en contacto con el colágeno y lo que da como resultado la activación y la agregación. ¿Ya? Y aquí se nos une una enzima llamada la trombina que se encuentra ¿cierto?, en el centro e inicia la formación de una malla de fibrina fortaleciendo los grupos de plaquetas para formar un coágulo estable. Y así es como se nos forma un coágulo y para, ¿cierto?, el sangrado. Ahora, ¿qué pasa si yo una herida interfiero en este proceso? ¿Ya? Como por ejemplo, a veces tenemos la mala costumbre, digo yo, que cuando nos ocurre un golpe, una lesión, lo primero que hacemos, ¿cierto? Es, sobre todo cuando son cortes o los dedos, meternos el dedo a la boca, cuando sabemos que la boca es un lugar que está muy contaminado. Y tratamos de succionar la sangre para que pare. No va a parar porque usted lo que está succionando son los coágulos que se forman ahí. ¿Qué hay que hacer cuando ocurre una lesión? ¿Cierto? Limpiarla para que no queden, ¿cierto?, ni microorganismos ni materia inorgánica como trozos, ¿cierto?, de vidrio o de piedra con la que se ocurrió la lesión. Y presionar con el apósito más limpio que tenga, ¿cierto? Si estamos a nivel casa, ¿cierto? ¿Cierto? En general, cuando es una emergencia y tenemos niños en la casa, sabemos que, ¿cierto? Esos tutitos que le ponemos a los niños son lo más estéril, lo más limpio que tenemos en el fondo. Perdón, lo más limpio, no estéril, pero lo más limpio. ¿Ya? O si tenemos una gasita, presionar, ¿cierto? Porque eso nos va a ayudar a darle tiempo y generando presión que se genere hemostasia. Es por eso cuando nosotros, ¿cierto? Se toman un examen de sangre, ¿ya? ¿Qué hace la señorita? Les punciona el brazo, retira la aguja, tomó la muestra que necesitaba y les pone un algodoncito encima del sitio de punción para que no sangre, ¿ya? Y espera al menos un minuto antes de retirarlo, ¿cierto? Y le deja un parchecito para que al menos se vaya para la casa realizando, ¿cierto?, lo que queda de hemostasia. Y si nosotros interferimos en ese proceso, lógicamente que estamos sacando todos estos diques, ¿cierto?, que se forman, ya que se agregan plaquetas, que en este caso, ¿cierto?, son las primeras encargadas de formar, ¿cierto?, este bloque que va a impedir que siga sangrando.
luego se ponen en contacto con las fibras de colágeno, ¿cierto? Y lo que da como resultado la activación y la agregación. Y aquí la trombina hace su papel también y ayuda a formar esta malla de fibrina, fortaleciendo, ¿cierto?, las plaquetas para formar una coagulación estable. Y así es como sabiamente nuestro cuerpo puede parar un sangrado. Ya. Y esa es la fase número 1, que sabemos que inmediatamente que luego que ocurre una lesión que necesitamos es que pare de sangrar porque se activa la cascada de cicatrización donde tenemos que recuperar la integridad de la piel para que, cierto, pueda entregar las distintas funciones que tiene. Luego de esa, cierto, se nos viene la fase 2, que es la fase de inflamación o fase defensiva. Fíjense que nosotros estamos muy mal acostumbrados que cuando el cuerpo pasa por un proceso inflamatorio, inmediatamente o queremos darle antibióticos o queremos darle cierto algún antipirético. La inflamación es como el cuerpo en el fondo intenta defenderse de los posibles microorganismos que tenemos. Lógicamente la sintomatología hay que tratarlo, pero hay que, en este caso, cuando se forma una herida, ¿cierto? Dejar que nuestro cuerpo intente ya combatir esta posible infección y cuando no puede es que se infecta. Y ahí es donde juega un papel muy importante las curaciones y el tratamiento antibiótico. Ya dice que si la fase 1 trata principalmente de la coagulación, la fase 2 se llama, ¿cierto? Se hace llamar la fase de inflamación o defensiva, porque se defiende el cuerpo ante esta lesión, ¿cierto? Si tiene microorganismos. Ahora, como yo les decía, para que pueda cerrar una herida, aparte de parar un sangrado, no lo puede hacer con microorganismos ahí que sean dañinos para el organismo. No lo puede hacer con un trozo de madera, no lo puede hacer, ¿cierto?, con un trozo de piedra, porque el cuerpo eso lo reconoce como algo extraño. Y si no queda, ¿cierto?, totalmente eliminado eso, empieza a formarse, ¿cierto?, signos y síntomas de infección. ¿Ya? Esta etapa se enfoca en destruir bacterias, eliminar residuos, esencialmente preparando el lecho de la herida para el crecimiento de tejido nuevo. Es decir, ya es como, hagan cuenta que para sembrar algo, para que crezca algo, ¿qué tenemos que hacer primero? Preparar la tierra. Y para eso, ¿qué hacemos? Nos fijamos que esté una tierra limpia, ¿cierto? Que cumpla con las características, que tenga todo el escenario posible para que deje crecer a un vegetal, por ejemplo. En este caso, la fase de inflamación, ¿qué es lo que hace? Se encarga de eliminar, ¿cierto?, todas las bacterias y residuos inorgánicos que puedan haber para dejar el tejido, ¿cierto?, listo el lecho de la herida para que crezca tejido nuevo. Dice que durante la fase 2, un tipo de glóbulos llamado neutrófilos, que son un tipo de glóbulos blancos que tenemos, nosotros tenemos como componentes de la sangre glóbulos blancos y glóbulos rojos. Los glóbulos blancos están asociados al sistema inmunológico, tienen que ver con todas, ¿cierto?, nuestras defensas. Ya las plaquetas con la coagulación, los glóbulos blancos, ¿cierto? Tenemos ahí con los procesos infecciosos. Por eso a veces cuando tenemos muy alto un grupo que se llama leucocitos, es que sabemos que estamos pasando por un proceso infeccioso. En esta fase 2, entonces, este tipo de glóbulos blancos que se llaman neutrófilos, acuérdense, estos neutrófilos, ¿qué van a hacer? Van a ingresar a la herida y van a ser los encargados de destruir las bacterias y eliminar los agentes nocivos. Todos esos agentes, ya sean orgánicos o inorgánicos,
de alguna u otra forma los intenta eliminar para preparar todo ese lecho, ¿cierto?, de la herida para que crezca tejido nuevo y comience, ¿cierto?, a repararse. A veces resulta que nuestro organismo, ¿cierto?, sobre todo si tenemos las defensas muy bajas, no se logra hacer muy bien y sobre todo si no atendemos una herida lo más pronto posible, sobre todo cuando quedan, por ejemplo, astillas de vidrio o de madera. ¿Qué pasa? Que incluso, ¿cierto? Puede cerrar la herida, pero esta queda dentro. Pero en algún momento esta materia inorgánica necesita salir porque el cuerpo no la reconoce como algo, ¿cierto?, de nuestro organismo y genera un proceso infeccioso y a veces se forman abscesos o por eso como cultura, como, ¿cierto? Como algo innato, sabemos que si nos encajamos algo, que tenemos que sacarlo para que pueda cicatrizar. Y ahí está la explicación, ¿ya? Porque en esta fase de inflamación necesitamos eliminar todo lo que sea un posible agente contaminante, ¿ya? Entonces de eso se encargan los neutrófilos. Dice que estas células, a menudo que alcanzan su población máxima entre las 24 y 48 horas después de producida la lesión, se reducen en gran medida en número a los 3 días, ¿ya? Y a medida que los glóbulos blancos desaparecen, llegan unas células que se llaman macrófagos, ¿ya? Entonces, hasta las 48 horas esperamos, ¿cierto?, que alcance su población máxima y estas se empiezan a reducir alrededor, ¿cierto?, de los 3 días. Y aquí aparecen otros glóbulos, o sea, aparecen otras células que se llaman macrófagos y llegan para continuar limpiando los agentes nocivos. Los macrófagos es como que llegar a una aspiradora y se termina de eliminar todo lo que no pudieron hacer los neutrófilos, ¿ya? A veces son unas vesículas que tienen que fagocitarse, ya como comerse ese agente, ¿cierto? Ese microorganismo, sobre todo, para poder limpiar el lecho de la herida, ¿ya? Dice que estas células también secretan factores de crecimiento y proteínas que atraen células del sistema inmune a la herida para facilitar la reparación tisular, la reparación de los tejidos. Esta fase a menudo dura 4 a 6 días y puede presentar edema, eritema, que es el enrojecimiento de la piel, calor y dolor, ¿ya? Porque eso ocurre en un proceso inflamatorio. Para poder deshacerse y eliminarse de esos microorganismos, tiene que ocurrir ese proceso inflamatorio. ¿Ya? Entonces nosotros cuando encontramos esas características, decimos, oh, el cuerpo se está intentando defender. Y lo que yo les decía, cuando no lo logra hacer, ya es que la herida se nos infectó. Sigue presentando estos síntomas y cierto que requiere un poquito de ayuda. Y para eso está la técnica de la curación. Ya la técnica de curación nos va a ayudar a eliminar, ¿cierto? Sobre todo aquellos residuos grandes, ¿cierto? De componentes nocivos como trozos con lo que se pudo hacer la lesión que el cuerpo no pudo eliminar. Por eso se utiliza mucho la técnica de irrigación. Hay que limpiar las heridas. ¿Ya? Nos quedan 10 minutos para el recreo. Vamos, para no cortar la idea de este proceso de cicatrización, vamos a ver las 4 etapas y después vamos a ver los tipos de cicatrización, ¿ya? Y eso es todo lo que les quedaba por sumarles a la prueba, ¿ya? Recuerden que hoy la prueba a las 9:30 se va a activar hasta mañana, ¿ya? 24 horas tienen para dar la evaluación.
Como tuvimos ahí, ¿cierto? Quizás necesite un poquito más de tiempo. Les voy a dejar la prueba activa hasta las 11 de la noche de mañana, ¿ya? Porque quizás nos pegue tantos días sin clase, ya si no repasaron, quizás los pille un poquito más breve. Pero ahí les voy a dar unas horitas extra para que puedan dar con toda tranquilidad su evaluación. Recuerden que esta es la última evaluación. Ya las notas anteriores estuvieron bastante bien, así que ojalá que estas igual, por eso, ¿cierto? También les voy a dar un poquito más de tiempo. La fase 3, entonces llevábamos la fase de coagulación o hemostasia, la fase de inflamación o defensiva y la tercera fase sería la de proliferación. Una vez que se coaguló esa lesión, una vez que se limpió, por así decirlo, o que se defendió, ¿cierto?, de los posibles microorganismos, que necesito que prolifere, ¿ya? Que, ¿cierto?, que se genere nuevo tejido. Dice que una vez que se limpia la herida, se ingresa a la fase 3, la proliferación, donde el objetivo es regenerar el tejido y cubrir la herida. La fase de proliferación presenta tres etapas distintas. La primera corresponde a regenerar el tejido de la herida. ¿Ya? La segunda, se contraen los márgenes de la herida y la tercera, se cubre la herida ya con tejido nuevo, que es la epitelización, ¿ya? Em, Acá en la proliferación, ¿cierto? Difícilmente, si no pasa, ¿cierto? Por las otras etapas, no va a poder generar tejido nuevo, ¿ya? Em, no quiere decir que a veces las heridas se queden estancadas en una herida, en una fase, ¿ya? Porque estas van a veces incluso ocurriendo entre que está realizando cierta hemostasia, tiene que parar el sangrado, se comienza también a limpiar un poco la herida, ¿ya? Y la proliferación va a dar paso a la formación de tejido nuevo. Dice que durante la primera etapa, que es la de regeneración del tejido de la herida, el tejido de granulación, que es un tejido que uno lo ve en las heridas, ya en las lesiones, sí es un tejido de color rojo intenso y brillante, y llena el lecho de la herida de tejido conjuntivo y se forman nuevos vasos sanguíneos. Ese es el tejido sano, ya es un tejido que está altamente vascularizado, está bien oxigenado. Cuando me asusto, cuando ese tejido, en lugar de ser rojo intenso y brillante, es negro o es gris o un poco amarillo, ya ese es tejido desvitalizado, tejido muerto en el fondo, ¿ya? Pero me tiene que dar paso a ese tejido, ¿ya? Dice que durante la contracción de los márgenes, que es la segunda fase, los márgenes de la herida se contraen, ¿ya? Y tiran hacia el centro de la herida porque está intentando cerrarse, ¿ya? Y en la tercera etapa, las células epiteliales surgen del lecho o de los márgenes de la herida y comienzan a migrar saltando a través del lecho de la herida hasta que la herida se cubre completa de nuevo epitelio, ¿ya? Y dice que esta fase de proliferación suele durar de 4 a 24 días. Recuerden que todos estos procesos igual depende de cada persona, ya son únicos, podemos predecirlo, pero siempre realizando la valoración y tomando en cuenta alguien que sea un fumador activo. Sabemos que el cigarrillo no nos acompaña en la cicatrización de heridas. Sabemos que las personas diabéticas tampoco tienen buena cicatrización si tienen problemas de coagulación. Ya no espero que una herida una lesión se recupere tan rápidamente. ¿Ya? Pero que hay que tener cuidado, que sobre todo cuando estamos en esta etapa de proliferación, que suele ocurrir, ¿cierto?, durar entre 4 a 24 días, cuando yo hago mis curaciones, yo le decía jamás, a no ser que sea su intención, cuando haya mucho tejido desvitalizado,
debridar mecánicamente, que sería sacar el apósito sin humedecerlo para sacar ese tejido que esté pegado. Eso es doloroso, pero en algunas ocasiones hay que hacerlo, ¿ya? En los casos que hay mucho tejido desvitalizado. O se hace mecánicamente con un bisturí recortando, o lo podemos hacer con una gasa. Pero hay que tener cuidado cuando estamos en esta etapa de proliferación. Porque, ¿qué podemos hacer si yo llego y saco de un tirón un apósito que esté pegado? Sería depilar la herida. Literalmente como cuando uno se depila con cera, usted la saca de golpe y ¿qué hace? Saca todo el vello. En este caso, ¿qué sacaría usted? Todo el tejido que esta lesión que su cuerpo creó, usted lo va a sacar indiscriminadamente. Este tejido de granulación y esta epitalización de la herida, para que cierre, usted lo puede sacar si no humedece el apósito con un poquito de suero fisiológico. ¿Y qué va a pasar, cierto? Si usted tiene una mala técnica y hace eso, va a pasar que va a retrasar el proceso de cicatrización. Y en lugar de preguntarse por qué, ¿por qué este paciente no sana nunca? Lo que tiene que preguntarse es si estoy haciendo realmente bien la técnica de curación o no. Ya, porque a veces le echamos la culpa, ¿cierto?, al paciente, pero también hay que evaluar cómo es el trabajo que estoy realizando yo. ¿Ya? Em, y por último, tenemos esta fase de maduración. Dice que durante la fase de maduración, el tejido nuevo gana fuerza y flexibilidad lentamente. Aquí las fibras de colágeno se reorganizan, el tejido se genera y madura, y hay un aumento en general de la resistencia a la tracción, aunque la fuerza máxima está limitada al 80% de la resistencia previa a la herida. Dice que la fase de maturación varía mucho entre una herida a otra y suele durar alrededor de 21 e incluso hasta 2 años, sobre todo en aquellas heridas que son muy complejas. A veces queda el tejido muy delicado, ¿cierto? Muy sensible, y que si no ha madurado lo suficiente, se puede volver a romper. Esta fase de la maduración, piense en un queso, ¿ya? El queso que nosotros comemos y nos gusta más es el queso maduro. Para que ese queso quedara así de cuajado y duro, tuvo que ocurrir todo un proceso de maduración. Antes que teníamos algo más gelatinoso, más blando, que si bien la leche cuajó, pero es el quesillo. Pero para que esto madure y tenga más fuerza, más consistencia, ¿qué tengo que hacer? Dejarlo madurar. Como les digo, a veces en algunas personas que el tejido tome fuerza y se revitalice completamente, hay que esperar bastante tiempo. Depende, como les digo, de las condiciones del paciente, las condiciones generales de la herida, las locales, y la valoración que, cierto, que yo haga de mi herida. Ya, dice que el proceso de cicatrización es notable y complejo y también es susceptible a interrupciones debido a factores locales y sistémicos que influyen, como la humedad, la infección, la maceración local, que es cuando la piel, ¿cierto?, se macera, se pone más blanda, como remojada, y la edad, el estado nutricional, el tipo de cuerpo, ya de forma sistémica, cómo se establece el ambiente de cicatrización correcto. El cuerpo trabaja de una manera maravillosa para sanar y reemplazar el tejido desvitalizado. En algunos casos pueden haber interrupciones, ya sea por algo propio de la persona que tuvo la lesión o como una mala técnica de curación, ¿ya? Tenemos múltiples y uno le faltaría tiempo para estudiar distintos factores que pueden interferir en el proceso de cicatrización. Si bien es un proceso de reparación innato de nuestro cuerpo, en algunas ocasiones requiere de la ayuda de la técnica de curación, incluso después
requiere, ¿cierto?, de seguir cuidando en el proceso de remodelación o maduración el tejido. ¿Para qué? Sobre todo cuando son lesiones que son visiblemente para que no dejen rasgos estéticos, como, cierto, un tejido más rosado, que sea de distinto color a la piel, por ejemplo, que quede con alguna cicatriz. Incluso cuando ya está en remodelación, le seguimos tratando. Hoy en día disponemos de tanta tecnología para hacer mejorar incluso aquellas cicatrices hipertróficas. Algo pasó ahí en el proceso de cicatrización o se infectó o cierto, hubo una reacción, algo que hizo que dejara una cicatriz que es poco estética. ¿Ya? Así que lo importante ya es conocer a través de estas fases el proceso de cicatrización, que ahora que las conocen ustedes pueden ir viendo más o menos calculando si la herida realmente está cicatrizando bien, si va a requerir de otra ayuda. Siempre es bueno cuando tratamos heridas muy avanzadas, ya pedir la opinión de otras personas, no siempre quedarnos con la idea de que tenemos la razón. Ya, porque a veces por un mal manejo, estas infecciones, ¿cierto? A través de una herida, se transforma en una puerta de entrada de los microorganismos y que puede atravesar cierto tejido blando, llegar al hueso y que la causa final, ¿cierto? Sea una amputación. Ya, entonces estamos claros. Hoy en día, ¿cierto? Yo les decía que para mejorar, ayudar en el proceso de maduración, acá que utilizamos existen hasta unas siliconas que se ponen que ayudan a que no dejen muchas marcas, ya que no dejen muchas cicatrices, sobre todo cuando tenemos en la cara, en las operaciones estéticas. Se utiliza mucho ayudar al proceso de maduración para que la piel incluso a veces, por eso dice que dura hasta incluso en algunas personas 2 años, porque el tejido nuevo que nosotros se va creando es parte de un rojo brillante y la herida empieza a cambiar de a poquito el color, ¿ya? Porque empieza las fibras a reorganizarse, empieza a mejorar la flexibilidad, ¿cierto? La fuerza. Entonces hay que darle tiempo para que esa herida, ¿cierto?, cicatrice por completo. Ya, nos vamos a ir a un pequeño recreo. ¿Alguna duda, alguna consulta? Están muy calladitas, calladitos. Tenemos ahora, ¿cierto?, harta gente. Tenemos 13 conectados, ¿ya? Para los que se nos fueron uniendo después, este curso es de puras chicas, por lo que estoy viendo, ¿ya? Recuerden que tenemos evaluación hoy día, ¿ya? Eh, no les pregunté cómo estaban tan gallitas, pero me escuchaban bien el audio, ¿cierto? Todo bien, porque a veces también se me puede quedar el micrófono cerrado, pero al parecer, o si no, ya me habrían dicho, profesora, a qué hora empieza la clase. Y ya llevamos 1 hora, nos queda, ¿cierto? Un pequeño recreo y el siguiente bloque. ¿Ya? Revisen igual en el descanso, ¿cierto? En el recreo, si tienen cualquier duda, me la pueden consultar. Ahí alguien nos habló en el chat. Mm, Ya. Muchas gracias, María Fernanda, y por avisarme, ¿cierto? Cualquier cosa, me pueden ir escribiendo por el chat o levantando la manito, ¿cierto? Si quieren hacer alguna acotación, algo a la clase. Vamos a recreo y volvemos con la última parte que nos queda, los tipos de cicatrización. Y aquí van a terminar de entender, ¿cierto? Porque a veces quedan cicatrices. Ya nos vamos a recreo, van a ser las 8, son las 8:04. Ya en unos 10 y 15 minutitos volvemos.
Ya, chicas, después de este recreo vamos a retomar las clases. La clase, ¿cierto? La de hoy, que le habíamos sumado, ¿cierto? Estábamos viendo el proceso de cicatrización, ¿ya? Y este proceso de cicatrización para nosotros era importante porque podríamos, a través de conocerlo, ¿cierto?, poder predecir un poco la secuencia probable de acontecimientos, ¿cierto?, a lo largo de este proceso de cicatrización y poder pronosticar el tiempo aproximado en que va a tardar una herida en cerrar. Y este proceso em, que pone una serie, ¿cierto?, de eventos automáticamente, después que se produce una lesión, ya corresponde a la cascada de cicatrización, que en ella se va a dar por reparado los tejidos lesionados. Y estos procesos correspondían a la coagulación, a la inflamación, la proliferación y la maduración. Para ir terminando, ¿qué nos corresponde, cierto? Seguir avanzando en la materia es ver los tipos de cicatrización. Y yo les decía antes de irnos a recreo que aquí van a entender por qué en algunos casos dejan em, cicatrices, algunas lesiones, ¿ya? Y tenemos distintos tipos de cicatrización. En estas tenemos cuatro. Y el primero es la que nosotros conocemos ahora, ¿cierto? Cuando siempre nos dicen, no, esta herida va a cerrar por primera intención. Ya cuando cierra por primera intención o cicatrización primaria es la que ideal todas las heridas pudieran cicatrizar así. ¿Ya? Dice que los tejidos cicatrizan por unión primaria, sin necesidad en algunos casos ni de suturas. Aquí podemos ver la imagen, porque fue una herida no tan profunda, bordes definidos, que solamente al juntar, ¿cierto? A unir, este tejido se reconocieron y comenzaron a cicatrizar. Ya existe un mínimo de edema, sin secreción local, el tiempo es breve, ¿cierto? Sin separación de los bordes y deja una mínima formación de cicatriz, ¿ya? Que a la larga, con el proceso de maduración, se termina, ¿cierto? Cerrando por completo y no deja nada prácticamente de cicatrizas. Acá incluso cuando son muy pequeñitas, no es ni siquiera necesario poner estas suturas, ya que las que nos ponen, ¿cierto? Los puntos que conocemos nosotros. Hoy en día conocemos estos famosos parchecitos de afrontamiento, que son unos parches pequeñitos, que es como simular a como un scotch, ¿ya? Pero se llaman afrontamientos y usted puede unir los tejidos y esto, ¿cierto? Solo por unión, si es que ocurre una buena cicatrización, va a cerrar, ¿ya? Eso queda, ¿cierto? Si no es muy profunda la herida. Y como les decía, ojalá todas las lesiones cicatrizaran por primera intención. En cambio, cuando cicatrizan por segunda intención, ya la herida no afronta, ya aquí qué ocurre que la herida no se afronta por la falta de atención oportuna o una herida muy sucia. ¿Ya? Dice que la cicatriza desde las capas profundas y desde sus bordes. El tejido de granulación que contiene miofibroblastos y cierra por contracción. El proceso es lento y deja una cicatriz poco estética. Es decir, aquí cierra por una segunda intención porque la piel sabe, porque nuestro cerebro le envía señales de que tiene que cerrar, pero no hubo una unión primaria, sino que es como forzada, ¿ya? Em, y este se debe a heridas que no las atendimos a tiempo, una herida con bordes irregulares, existe separación grande entre estos bordes, ya comienza a cicatrizar desde adentro hacia afuera y como resultado, ¿cierto? Nos deja una cicatriz bastante poco estética, ¿ya? Heridas sobre todo sucias que pudiera haber quedado algún
tipo de materia inorgánica, alguna piedra, alguna astilla, y cerró como por el borde, pero no, como yo les decía, en algún momento esa materia inorgánica que queda tiene que salir a la superficie y lo va a hacer en forma, ¿cierto?, de algún absceso o alguna infección. Ya, esa es la cicatrización por segunda intención. Acá tenemos incluso una tercera intención, ¿ya? Que este es un cierre primario, pero diferido, ¿ya? El tercer tipo de cicatrización, ya también la llamamos un cierre diferido. Dice que este es un método seguro de reparación en heridas que son muy contaminadas o tejidos muy traumatizados. Acá vemos que fue una lesión bastante igual gruesa, ¿ya? La que se produjo un aumento de la granulación y, cierto, nos deja una cicatrización tardía, diferida, bastante ancha también. Y cierto, en este caso se realiza un aseo prolijo de la lesión y difiere al cierre para un periodo que va desde el tercer al séptimo día de producida la herida. Ya, por eso, cierto, es esto una herida que estaba muy sucia, muy traumatizada, por eso tiene un cierre diferido. Y cuando una herida no me cierra ni por primera, ni por segunda, ni por tercera intención, nosotros sabemos que las heridas tienen que cerrar. Lo que se demoren, tienen que cerrar. Y cuando no ocurre por ninguno de estos tipos de cicatrización, ocurre una cuarta intención. Y que en esta cuarta intención, ya esto, como lo dice, es intencionada. Y para eso aceleramos este proceso de cicatrización a través de los injertos, ya de los injertos cutáneos. Sabemos que incluso para los injertos la misma persona puede ser donante, se ponen expansores y recuerden que la piel tiene la propiedad de expandirse y después se sacan, se hacen colgajos y se ponen, cierto, son cirugías bastante complejas o incluso algunos injertos a través de tejido donante, cierto, de células madres también se pueden crear algunos injertos. ¿Dónde utilizamos estos injertos? En heridas que son mucho más avanzadas, que ya no han tenido, como les digo, ningún tipo de cierre, que la remisión ha costado. A veces sabemos que el laxocelismo, que es cuando tenemos contacto con la araña de rincón y inyecta, ¿cierto? Deja su veneno ahí, produce una quemadura bastante fea. Y esa quemadura, a veces la forma de poder hacer que luego de muchas curaciones, de bastante tiempo, a veces la única forma de poder hacer que cicatrice es a través de los injertos cutáneos, ¿ya? O cuando son quemaduras muy, muy extensas también. A través de los injertos cutáneos logramos esta cicatrización. Entonces ahí, cierto, ahora incluso se van sabiendo un poquito de cicatrización y por qué a veces dejan heridas cicatrices que son poco estéticas, ¿ya? Porque a veces no cierra por primera intención, entonces los bordes no logran afrontar o a veces son heridas muy traumatizadas, muy profundas, muy extensas y que quedaron con algunos agentes contaminantes y tuvieron, cierto, un cierre por segunda intención o por una tercera, que es un cierre primario diferido, o que incluso tuvieron que tener la ayuda de una cuarta intención, que es por los injertos cutáneos. ¿Ya? Nos queda solo este poquitito para ir finalizando. Y si tienen alguna duda, alguna consulta, la podemos hacer. Recuerden que hoy a las 9:30 se va a activar su última prueba de este módulo. Como les decía, nosotros continuamos con clases. Van a continuar con 4 clases más conmigo y 2 evaluaciones más, pero ya es otro tipo de lesiones que vemos y además está enfocado también al manejo de sondas, ¿ya? Así que también es bastante entretenido el siguiente módulo. Y tiene varias cositas prácticas que también les va a servir para las que se desempeñan, sobre todo como cuidadoras, ¿cierto? O auxiliares de enfermería, ¿ya?
Factores que me pueden impedir la cicatrización de una herida. Tenemos factores locales y también tenemos factores sistémicos. Em, Como factores locales, la tensión incrementada en la piel. Si yo aplico más tensión, ya también interfiere en la reorganización de las fibras de colágeno, entonces no va a ayudar mucho a la cicatrización. La dehiscencia de las heridas, que es cuando se abren las heridas que ya dábamos a veces por cicatrizadas. Por ejemplo, cuando tienen suturas y a veces el paciente realiza muchos esfuerzos o se infectan, estas heridas a veces al sacar las suturas o incluso con las mismas suturas se abren. ¿Ya? El pobre drenaje venoso, ¿ya? La presencia de un cuerpo extraño también va a impedir que cicatrice bien una herida, microorganismos, infección, la quimioterapia y la radioterapia, ya que se encarga de eliminar tanto células buenas como las que puedan tener cáncer, un proceso inflamatorio prolongado, ya, es decir, que no dé tregua a cierto la inflamación por tratarse de deshacer de microorganismos o otro proceso inflamatorio por el cual esté sufriendo la persona, ¿cierto? Que tampoco ayude mucho, ¿ya? La presión o fricción permanente. Ya, si yo tengo una herida y se le estoy agregando mucha presión o mucha fricción, es decir, el paciente, supongamos que tiene una lesión en una parte de prominencia ósea y yo lo dejo todo el tiempo acostado en la misma parte, o cuando lo movilizo le muevo la sábana, ¿cierto? Mucha fricción, también va a impedir la cicatrización. Por eso las lesiones que son formadas en pacientes postrados son mucho más difíciles también de regenerar, ¿ya? Em, que también me va a interferir como un factor local en la cicatrización de una herida, la incontinencia, ya sea urinaria o fecal. Sabemos que en esta pueden haber microorganismos y además que también ayuda a generar humedad. Y como dice ahí, la humedad y una temperaturas inadecuados también porque me ayudan a macerar, ¿cierto? Lo que es el resto de piel que está circundante a la lesión. Entonces al final me agranda la herida y no me favorece a la cicatrización. Ahí seguimos sumando como que después, ¿cierto? De lo que es la presión y la fricción, para abajo, todo lo que sigue en la lista son todos factores de riesgo que tienen las personas postradas. Por eso en ellos cuesta mucho que cicatricen las heridas. La humedad y la temperatura inadecuado, el pH ácido, pliegues y objetos extraños en la ropa. Por eso hay que tener la ropa de cama bien estiradita para que tampoco, ¿cierto?, ayude ahí a generar presión, a obstruir vasos sanguíneos. Por ende no va a llegar mucha irrigación, no va a haber buena cicatrización. ¿Ya? Y mantener siempre en lo posible para evitar la humedad y resolver el problema de la incontinencia. En estos pacientes, mantener siempre el pañal limpio y seco y utilizar algunas cremas protectoras para evitar que se macere la piel que está sana, ¿ya? Y mantener siempre el apósito limpio y seco. Ahora, como factores locales, perdón, sistémicos que pueden interferir en una herida, la edad avanzada. Sabemos que la edad en personas adultas mayores nos juega en contra en muchas cosas y una de ellas, ¿cierto?, es la cicatrización porque tienen menos, cierto, fragilidad capilar, porque aparecen problemas, cierto, cardíacos y que eso disminuye el flujo sanguíneo, por ende, cierto, también llega menos nutriente y oxígeno a las zonas donde están las lesiones. La nutrición, ¿cierto? La malnutrición por exceso o por déficit, sobre todo las personas enflaquecidas, cuesta mucho, ¿cierto? Ya que sabemos que las proteínas son esenciales para el proceso de reparación y de cicatrización. La obesidad, el tabaquismo, ya horrible en general para la piel
hace malísimo, tenga usted o no una herida, reconocemos inmediatamente la piel de alguien que es fumadora, ¿ya? El sedentarismo, la deficiencia de vitaminas, desórdenes en los neutrófilos, ¿ya? Deficiencia de adhesión de leucocitos, que son todos glóbulos blancos que ayudan, ¿cierto?, al proceso de inflamación, los trastornos neurológicos, ya de sensibilidad, sobre todo los pacientes que pierden la sensibilidad de las extremidades, no saben cuándo se crean una herida, por ende, se dan cuenta cuando ya la herida está muy infectada. Alteraciones motoras, factores psicosociales propios del paciente, ¿ya? Ahí tenemos una serie de factores tanto locales como sistémicos que nos pueden impedir en el proceso de cicatrización de una herida. Y para ir terminando, ya nos dice que en resumen, la cicatrización de las heridas sigue habitualmente una secuencia previsible que podemos ir prediciendo, pero en algunos casos se prolonga o no llega a conseguirse nunca. Sobre todo en las lesiones que son crónicas, a veces las personas, ¿cierto?, pueden vivir con una lesión que se transforma crónica y esta no va a conseguir nunca su cicatrización, porque hay muchos factores que influyen en que pueda repararse o no. ¿Ya? Pero cierto, si bien nosotros conocemos que fisiológicamente el cuerpo sí activa todos estos procesos de cicatrización y podemos predecir un poquito, ¿cierto?, cuándo va a cicatrizar o no, pero dependiendo de los factores, tanto locales como sistémicos, ya de cada individuo, hay algunos casos en que no se logra la cicatrización. Dice que el proceso de la cicatrización es el resultado de una interacción bastante compleja, como pudimos ver, entre los factores del paciente y de la herida, el tratamiento empleado, ya que si es bueno, ¿cierto? El tratamiento, el plan de cuidados que yo hice, las habilidades y el conocimiento de los profesionales sanitarios que tienen para poder hacer uso de todo un universo de materiales que existe para hacer curaciones. Ya que ustedes se van con una pincelada de curaciones básicas, pero en la curación avanzada tenemos hoy en día tanto apósito bioactivo que ayuda a regenerar, ya que podemos, ¿cierto?, ayudar. En este caso incluso tenemos terapia de presión negativa, que son los famosos VAC, que son unas especies de como de drenajes que ayuda al proceso de cicatrización de las heridas. Ya dice que es primordial reconocer las medidas para simplificar o minimizar la complejidad de las heridas de tal manera que éstas cicatricen en el menor tiempo posible y con el menor impacto posible en la calidad de vida de los pacientes. Ya tratar siempre de hacer el mejor trabajo posible, sobre todo cuando sabemos que hay heridas, lógicamente, que van a dejar cicatrices y cicatrices en lugares visibles y no sabemos cuál va a ser el impacto que tiene para esas personas las cicatrices, ¿ya? En general, ¿cierto? Siempre tratar de dejar lo más estético posible. Ya, hasta aquí entonces, o sea, acá termina, ya, esa era la última diapositiva que ustedes igual tienen en su material y con esto damos por finalizado nuestro curso de curaciones básicas y hoy día nos corresponde a nuestra evaluación. Les voy a dejar activa la prueba desde hoy a las 21:30 hasta el día, ¿cierto?, de mañana, em, hasta las 11 de la noche, ¿ya? Para que puedan dar su evaluación. Vamos a pasar la lista si tienen alguna duda de la materia, algo que quiera repasar, ya no hay problema. Si no, podemos dar por terminado, ¿cierto?, la clase.
Ya ahí lo puse más grande para poder ir viendo quiénes están conectados igual. Voy a cargar inmediatamente la lista y vamos a echar, que nos quedan 20 minutitos, vamos a pasar la lista y lo que nos quede, ¿cierto? Resolver algunas dudas, consultas para la prueba. La prueba la van a encontrar en nuestra misma sección que dice curaciones básicas. De hoy día en adelante, ¿cierto? Usted da esa prueba y encuentra el link de la segunda prueba. Y luego, ¿cierto? Se le marca ahí en su plataforma, ¿cierto? Que el módulo ha concluido una vez que ha terminado la prueba. La prueba son 14 alternativas, ya lo que les va a dar inmediatamente la nota, las buenas, las malas. Así que van a tener inmediatamente, una vez que den la prueba, su nota. Recuerde que tiene 1 hora 30 minutos para dar la evaluación. Así que tiempo tiene harto para que no se apresure y la idea es que le vaya bien. Ya, porque ya estas parece como que son las últimas notitas que les van quedando. A medida que vaya, cierto, pasando la lista, me van contestando. Joana Alarcón. Joana estará. No, al parecer no veo a nadie y hay alguien conectado sin nombre. Edith Altamirano, Presente. buenas noches. Buenas noches. Ana Arambulo, Presente. buenas noches. Jenimar Avendaño, Presente, profe. buenas noches. Em, Igual. Janet Berríos, Janet tampoco la vi. Em, Andrea Cerezaba, ahí, Presente, profe. buenas noches. Erika Esquivel, Presente, profesora, y buenas noches. buenas noches. Miriam, Profe, consulta, dígame. disculpe, ¿la otra guía de dónde es? ¿De dónde empezar la otra clase? La otra clase la No- van a encontrar en ¿Ah? el siguiente módulo que dice úlceras, pies diabéticos y ostomías. ¿Ya? Ah, ya. Montera, Ya. el siguiente módulo, ahí igual, descargan el PDF, que es Ujú. completo para las 4 clases que las van a seguir teniendo conmigo. ¿Ya? Por si Ya, profe, quieren gracias. actualizar al material. No hay problema. ¿Ya? Miriam Galás, Giovanna Ibaceta, Ángela Lagos, María Fernanda. Presente, buenas noches. Buenas noches, ahí estaba María Fernanda. Abi- Profesora Ángela Lagos. Ángela Lagos, ahí está. Presente. Estamos listas, Ángela. Buenas noches. Abigail Marca también está ahí. Buenas noches, presente. Buenas noches. Marisol Olivares también la. Buenas noches, presente. Buenas noches. María Osorio, Buenas noches, presente, profesora. buenas noches. Sandra Reyes, Buenas noches, presente. buenas noches. Ana María Rodríguez, Presente. Buenas noches. buenas noches. Delia Rojas, Presente. buenas noches. Jessica Vergara, también vi conectada ahí a Jessica. Buenas noches, profe, presente, gracias. Verónica Yáñez, ya acuérdense que tenemos evaluación hoy día. Ya estamos en la lista pasada, no sé si las que quedaron conectadas, que todavía tenemos varias, ¿tienen alguna duda con la prueba? Recuerden que es la clase anterior más esta, ya que nos habla desde lo que es cierto curación, tanto simple como avanzada. Saber bien la. Módulo 3 y 4, ¿o no? Claro, Sí. exactamente, ¿ya? Y más el proceso de cicatrización que vimos hoy, ¿ya? Saber, cierto, bien la diferencia entre una curación simple o tradicional versus la curación avanzada, ¿ya?
qué tipo de apósito, cómo es el ambiente que se genere, ¿cierto? Saber cuándo una herida está colonizada o está infectada, ¿ya? En el caso, ¿cierto?, de que yo les decía que qué se hace cuando una herida está, ¿cierto?, colonizada con microorganismos y sobre todo si sabemos que da para infección. Y ahí ya no nos sirve una curación simple. ¿Qué tenemos que hacer? La curación avanzada. Nunca hay que hacer, ¿cierto?, pensar que uno lo puede hacer todo, sino que hay que dar paso a una siguiente curación, ¿ya? Saber las distintas técnicas de irrigación siempre es bueno, ¿ya? En qué tipo de heridas voy a usar lavado con matraz, hidroterapia, duchoterapia. Ya, el tema de los apósitos. Nosotros vimos una clasificación de apósitos pasivos que teníamos las gasas, el apósito tradicional y la espuma. Cada una de estas, ¿cierto?, tenía distintas funciones. La gasa, ¿cierto?, es uno de los mayores apósitos que utilizamos. El apósito tradicional nos sirve para cubrir y proteger. En cambio, las espumas nos sirven cuando tenemos abundante exudado, ¿cierto?, harto líquido en las heridas. ¿Ya? Em, y el concepto, ¿cierto? También revisamos lo que era sepsia y antisepsia, ¿ya? Y, ¿cierto? Revisar ahí las etapas del proceso de cicatrización que corresponde cada una, ¿ya? Y eso sería, ¿cierto? Toda nuestra evaluación que tenemos el día de hoy a las 9:30 hasta mañana hasta las 11. Ya, estimadas, las voy a dejar, nos quedan 10 minutitos, pero la clase de hoy, cierto, era bastante cortito, ya, así que damos por terminada la clase, pueden ir a descansar, cierto, aprovechen esta media horita que queda antes de la prueba de ir a tomar once, cierto, para que puedan dar una buena evaluación. Ya, cualquier cosita estamos en contacto, ya que yo voy a seguir haciéndoles clases el día jueves. El día jueves tenemos clases a la misma hora. Y el material, como les decía, adelantándoles, el módulo es de úlceras, ostomías y pie diabético, creo que se llama el siguiente, que tiene que ver con curaciones más avanzadas y valoración de pie diabético y el manejo de úlceras y, de sondas y ostomías. Ya, así que nos vemos el día jueves. Mucho éxito en su evaluación. Buenas noches. Buenas noches.